Buenos días, familia, amigos, hermanos que se conectan con nosotros otro domingo más. Este es un tiempo hermoso donde vamos a escuchar palabra del Padre, pero también va a haber un tiempo de adoración. Queremos invitarle para que usted pueda compartir con nosotros la página y en este momento se puedan conectar otros igual y puedan ser bendecidos con la palabra que vamos a escuchar el día de hoy. Queremos bendecir sus vidas y les invito para que juntos en familia podamos estar delante del Padre, adorándole, exaltándole y glorificando su nombre. Buenos días, hermanos amados. En esta mañana es un privilegio de parte de Dios el poder entrar a sus hogares y poder compartir una porción de la palabra de Dios. Quiero decirles de que la Escritura es especial, la Biblia es especial, porque en la Biblia nosotros encontramos tantos temas para compartir y para todos y cada uno de los temas siempre vamos a encontrar escrituras muy preciosas. A veces predicamos sobre la familia, sobre las finanzas, sobre los matrimonios, sobre los hijos. Hay variedad de temas, pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que creo que es interesante y más que interesante. Este tema es para honrar el nombre de aquel que es sobre todo nombre, ese nombre que es Cristo Jesús. Y es por eso que en esta mañana quiero ponerle como título a este tema: ¿quién es Jesús para ti? Es una interrogante, yo creo que en cierta forma muy confrontativa para todos y cada uno de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Quiero decirles de que si alguien por la calle, en el trabajo, en el vecindario, en todo lugar donde tú te muevas, si alguien viene y te dice: yo sé que tú eres cristiano, tú dices que eres hijo de Dios, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué le responderías tú? Yo creo que lo que vendría inmediatamente a la mente de cada uno de nosotros sería: Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el Hijo de Dios. Y quiero decirles que todo esto es cierto, pero tu respuesta tiene que estar respaldada por la fe y la relación que tienes en Cristo Jesús. También tiene que ir esta respuesta de acuerdo al estilo de vida que tú practicas. Y en esta mañana pues vamos a ir a una escritura y la vamos a leer en el libro de Mateo 16, 13, 17, que dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Una buena interrogante que en esa oportunidad el Señor Jesucristo nos dice la misma escritura que yendo por el camino, porque si algo caracterizó a nuestro Señor Jesucristo fue precisamente eso, esos 3 años y medio de ministerio. Él estuvo recorriendo todos los caminos, todas las aldeas, todos los pueblos de la nación de Israel, porque tenía un propósito y una misión que cumplir, y eso era precisamente lo que estaba haciendo. Pero sus discípulos en ese relacionarse con él estaban aprendiendo muchas cosas, estaban conociendo muchas cosas. Y entonces viene el Señor Jesucristo para saber cuál era la opinión de ellos, para saber qué grado de entendimiento tenían de quién era Él. Les plantea esta pregunta y les dice: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy?
Y ellos empezaron ahí a decirle, pues unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista, otros dicen que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Y estaba bien, esa era la opinión de los demás. Pero a Jesús lo que realmente le interesaba en esa ocasión era saber cuál era la opinión de aquellos que se estaban constituyendo como seguidores o como discípulos de él. Y yo creo que Jesús hoy en día también, en cuanto a nosotros, que muchas veces confesamos que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es esto, que es lo otro, pero Él quiere realmente saber que nosotros expongamos qué realmente es Jesús para cada uno de nosotros. Y quiero decirles que el nacimiento de Cristo Jesús fue profetizado 700 años antes de su nacimiento. Se profetizó exactamente el lugar en el cual iba a nacer y una serie de acontecimientos que se iban a dar. Y esto probaba que aquel Mesías que era anunciado era el verdadero Mesías que iba a venir. Y entonces quiero decirles de que Cristo Jesús no se originó desde el momento en que vino a nacer a esta tierra. Por eso es que con mucho respeto yo no acepto esto de que María es la madre de Dios, porque entonces eso quería decir que María era antes que Dios y que Dios nació a través de María. Pero no es así. María es solo el instrumento que Dios usó para que el Dios Hijo se encarnara en María y viniera a nacer, pero ese fue solo el medio. Las Escrituras nos dicen de Cristo Jesús muchas cosas y nos dicen quién es Él y nos dicen los nombres que Él tiene. Y en las Escrituras nosotros encontramos que se le denomina el Hijo de Dios, se le denomina el Hijo del Hombre, se le denomina el Señor, el Salvador, se le denomina admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y a través del conocimiento que nosotros tenemos en las Escrituras encontramos varios nombres que se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Pero como les decía, el Señor Jesucristo no se origina en el momento en que viene a nacer a esta tierra. Porque en Juan 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que acá el apóstol Juan, a través de la inspiración del Espíritu Santo, pudo captar este concepto de realmente quién era Cristo Jesús. La palabra eterna, era el verbo eterno o es el verbo eterno. Él era con Dios, dice, y en el principio el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. Para respaldar esta escritura hay otra en Colosenses 1, 15, 16 que dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es por eso que al principio del libro de Génesis nosotros encontramos una escritura también ahí en Génesis 1:26 donde está hablando el Dios creador y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hagámoslo. Entonces acá está hablando de no un Dios, podría decir, en una sola persona, sino estaba hablando con otras personas. ¿Quiénes eran esas personas? Indudablemente esas personas eran Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, juntamente con Dios el Padre. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo para crear al hombre de acuerdo a la imagen de Dios, de acuerdo a la semejanza de Dios.
Y entonces acá vemos que Cristo Jesús ha existido por siempre, porque Él es Dios. No hay alguien que haya creado o formado a Cristo Jesús. Él existe por sí mismo, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y entonces en esta escritura nos damos cuenta de que Cristo Jesús, Él estaba desde el principio. Pero hay una escritura también que me ha gustado mucho y en la cual dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, dice que no tomó esto como un pretexto para no venir y encarnarse y tomar la forma de siervo, y estando en la forma de siervo, pues se hizo hombre semejante a todos los hombres, ¿va? Pero con una característica muy especial, sin pecado, porque de eso se trataba. Porque él dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces la misión de Cristo Jesús de venir a este mundo era especialmente de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Todo el género humano, porque la Escritura nos dice que el hombre por naturaleza es pecador. Y entonces la misma Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. El hombre estaba condenado a una muerte eterna, a una separación eterna lejos de Dios. Pero Dios dice que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito con una misión, para que todo aquel que creyera en Cristo Jesús no se fuera a perder, mas tuviera vida eterna. Ese es el propósito del Padre, ese es el propósito del Hijo. Y entonces, antes de seguir adelante, pues quiero decirles cómo se describió Jesús a sí mismo. Esto es importante. Él, cuando estuvo rodeado de sus discípulos, cuando estuvo rodeado de las multitudes, Él dijo ciertas cosas que son sumamente importantes, y a través de esas cosas nosotros entendemos cuál era el propósito y la misión eterna de Cristo Jesús. Y allá en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso lo demostró el Señor, porque Él dio su vida por las ovejas, y esa vida la dio allá en la cruz del Calvario como un sacrificio, para que todo aquel que crea en ese sacrificio, que acepte ese sacrificio, iba a tener o va a tener vida eterna. También en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Más claro no se puede decir. Él dijo: yo soy la puerta, todo aquel que entre por mí será salvo. Porque ese es el propósito de Cristo Jesús, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También en Juan 6:35 nos dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene jamás tendrá hambre. También en Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero también hay una escritura que remata todo esto, y la encontramos en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En cierta forma podría decir tres cosas sumamente importantes que los hombres en esta tierra siempre han buscado y seguirán buscando. Todas las personas quieren saber cuál es el camino hacia el cielo, cuál es el camino para llegar a Dios, cuál es el camino para una vida eterna, cuál es el camino después de esta vida terrenal. Y la Escritura nos dice que es Cristo Jesús. También hoy, a través de filosofías, a través de tantas corrientes que se manejan en el mundo, los hombres que muchas veces se creen sabios están cavilando y dicen: ¿dónde realmente se encuentra la verdad de todas las cosas? Y quiero decirles que Jesús también dijo: yo soy la verdad. Es la verdad absoluta, porque todo hombre en esta tierra tiene una verdad, pero es una verdad relativa. Pero la verdad absoluta es solo Cristo Jesús.
También muchos quieren saber qué es la vida en sí, cuál es el propósito de la vida, si hay vida después de esta vida. Y claro que hay vida, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida. Y Él mismo fue el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de muerto físicamente, vivirá. Y eso es lo precioso y eso es lo hermoso. Entonces Cristo Jesús, para todos aquellos que ya hemos creído en Él, aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, aquellos que por medio de la fe nosotros decimos, sí, Cristo es el único Salvador del mundo, yo soy pecador, yo necesito arrepentirme de mis pecados, pero necesito también confesar que acepto a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Salvador de qué? Salvarnos de una condenación eterna. De eso es lo que trata la Escritura. Es necesario conocer a Jesús de una manera personal, porque hay tantas personas en el mundo que siempre han dicho, yo conozco a Cristo Jesús, pero ese conocer es un conocer de un Cristo histórico, es un conocer mentalmente, sí, un Cristo que vino a este mundo, que fue hijo de José y María y que hizo una pasión, que murió en una cruz, que resucitó. Pero nosotros no necesitamos, claro que es importante, pero no necesitamos solamente un conocimiento puramente mental de un Cristo histórico, sino que el conocimiento nuestro es a través de una relación y de una experiencia que tenemos con Cristo Jesús. Y eso trae consecuencias profundas en nuestra vida, como por ejemplo, número 1, el que nosotros hayamos conocido a Cristo Jesús, que nosotros le confesemos como Señor y Salvador, que nosotros tengamos una relación personal con Él a través de platicar constantemente, a través de la oración, a través de hacer su voluntad, a través de todas estas cosas. Jesucristo determina nuestro destino eterno. Porque en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, el haber nosotros conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, eso a nosotros nos hace que ahora no tengamos ninguna condenación. Pero eso quiere decir también que nosotros tenemos una relación. Y cuando tenemos una relación con Cristo Jesús, quiere decir que nosotros, cuando dice andamos, no andamos en la carne, sino según el Espíritu, entonces nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y esa palabra, como dice la misma Escritura, es una lumbrera a nuestro camino. Entonces nosotros ya sabemos qué le agrada a nuestro Señor y qué no le agrada. Y entonces nosotros, por tener una buena relación con Él, vamos a hacer lo que a Él le agrada y desechamos lo que no le agrada. Por eso la Escritura nos dice que nosotros los cristianos siempre debemos de hacer el bien y desechar el mal. De que sea fácil, no es fácil, pero ese es nuestro reto. Eso es lo que nos motiva la Escritura a hacer. Entonces quiero decirles de que el haber conocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el que esté en nuestro corazón, que esté presente en nuestra vida, entonces eso determina nuestro destino eterno. Ahora con toda seguridad yo puedo decir, soy salvo en Cristo Jesús, yo tengo vida eterna y desde ya estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Pero yo espero que usted también lo pueda decir por la fe que tiene en Cristo Jesús. También, número 2, quiero decirles de que el haber nosotros conocido a Cristo Jesús, el que Cristo sea parte de nosotros y nosotros parte de Él, eso impacta nuestras creencias, formando convicciones en nosotros. Porque antes de venir a Cristo Jesús, y así ocurre con toda persona que está en el mundo, antes de tener un encuentro personal con Cristo Jesús, hay muchas creencias. Uno cree en cualquier cosa, uno cree en hombres, podría decir. Aún la Escritura nos dice que hay profetas,
Hay grandes hombres de Dios que existieron y que dejaron un gran legado, pero nosotros no podemos confiar nuestra salvación en ellos porque ellos no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Por eso es que en Efesios 2:2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hombre, por su naturaleza humana, por más bueno que sea, por más correcto que actúe en el mundo, por más obras que haga, de todas maneras necesita arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo Jesús, apartarse del pecado y seguir una nueva vida. Entonces la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están apartados de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas en Cristo Jesús hay vida eterna. Por eso es que dice acá: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso está en Efesios 2:8. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que por nuestros propios medios, o el hombre por sus propios medios, jamás va a poder obtener una salvación, porque el pecado ha hecho un gran abismo entre Dios y los hombres. Pero Cristo Jesús ha venido para que ya no esté ese abismo, para que el hombre entonces pueda llegar a Dios, pero es a través de Cristo Jesús, no hay otro medio. Por eso la Escritura dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Por eso fue necesario que Cristo Jesús se encarnara, siendo Dios, se encarnara y viniera a este mundo y viniera a morir, y que su muerte fuera en cruz, para que al derramar esa sangre pues expiara los pecados de toda persona que se acerca a Él, porque esto no es automático también, no es porque Cristo Jesús es el Señor y el Salvador del mundo y porque Él hizo esto y ya perdonó los pecados de todo, no. Hay que apropiarse de eso, hay que arrepentirse, hay que buscar a Cristo Jesús, hay que confesarle como Señor y Salvador. Es necesario que Él entre a nuestra vida y habite en nosotros para verdaderamente ser salvos. También en tercer punto dice que lo que Cristo Jesús hace ahora en nuestra vida es que moldea nuestro carácter al estilo del carácter de Cristo Jesús. Hay una escritura en 1 Juan 2:6 que dice: el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y como dijo el apóstol Pablo: ustedes sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy personal, muy preciosa con Cristo Jesús, cuando él mismo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso es precioso, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo ya no estoy sujeto a mis pasiones, ya no estoy sujeto a mi naturaleza humana pecaminosa. Ahora estoy sujeto a la naturaleza divina de Cristo Jesús, y Él es el que impulsa, el que dirige mis acciones. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, es algo precioso. Por eso dice: si alguien dice que es de Él, debe de actuar como Él actuó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces quiero decirles de que Él ha moldeado un carácter en nosotros. Por eso ahora decimos nosotros que nosotros tenemos el carácter de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es el carácter de Cristo Jesús? Nosotros lo encontramos a través de toda la Escritura. Un Cristo lleno de amor, un Cristo lleno de humildad, un Cristo lleno de obediencia, un Cristo lleno de tantas cosas preciosas, de mansedumbre. Y entonces, ¿cuál es el reto nuestro? Pues imitar el carácter de Cristo Jesús. Que nosotros podamos actuar de acuerdo a como Cristo actuó. Por eso hay un pensamiento que cuando nosotros estamos frente a la tentación o frente a las cosas malas, se podría decir, y uno a veces titubea,
Entonces nosotros debemos de plantearnos la pregunta: ¿Cristo haría esto si estuviera en mi lugar? Y si Cristo lo hiciera, pues hagámoslo nosotros. Pero si Cristo no lo hace, entonces ¿por qué lo vamos a hacer nosotros, no? Veamos un ejemplo. ¿Cristo tomaría este dinero que no le pertenece? No lo tomaría. Entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a tomar? ¿Cristo cometería fornicación? No. Entonces, ¿por qué yo lo voy a hacer? Entonces, así debe ser el parámetro nuestro, ¿eh? Que nuestro carácter sea formado de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Y también quiero decirles que vamos a ver otro punto acá. También Cristo Jesús transforma nuestro estilo de vida. Esto es muy importante. La misma escritura en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es como Dios nos ve, así es como la escritura nos ve. Pero nosotros estamos actuando de acuerdo a esta escritura. Dice que de modo, de manera que si alguien ya es nueva criatura, porque está en Cristo Jesús, porque ha conocido a Cristo Jesús como Señor, como Salvador, entonces es nueva criatura esta persona. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La misma escritura dice que nosotros, antes de venir a Cristo Jesús, teníamos una vieja naturaleza a la cual se le llama el viejo hombre. Y el viejo hombre dice que está viciado conforme a la dirección de este mundo. Por eso es que el viejo hombre, la vieja naturaleza, siempre inclina al hombre a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, dice la escritura que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios, y entonces nosotros somos nuevas criaturas. Y entonces, como nuevas criaturas, las cosas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque si antes yo odiaba a alguien, ahora tengo que amarlo. Eso ya es algo nuevo, porque entonces ya no hay rencor, ya no hay odio, sino que hay amor. De eso se trata la vida cristiana, de que haya cambio, que haya transformación. Pero eso solamente lo puede hacer Dios a través de su palabra, a través de que nosotros somos hijos de Dios, a través de que Cristo Jesús es mi Señor, mi Salvador. Y yo sí estoy seguro de eso. Yo confieso siempre que Jesús es mi Señor y es mi Salvador, y ya no necesito más. Cuando decimos que es mi Señor, es porque entonces yo soy esclavo de Él. Pero qué hermoso es ser esclavo de Cristo Jesús. Qué precioso es que yo me deje gobernar por Cristo Jesús. De eso se trata. Entonces, es precioso conocer a Cristo Jesús. Si usted que me está escuchando no ha tenido esa experiencia, es lo mejor que usted puede hacer en la vida. Es lo mejor que todos podemos hacer. Porque venir a esta tierra, venir a esta vida y no tomar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, es lo más triste y lo más lamentable. Entonces, mis hermanos, en esta mañana quiero decirles de que debemos estar seguros de nuestra salvación. No estar titubeando. Debemos de estar seguros que nosotros vamos hacia el cielo, hacia esas moradas que Cristo fue a preparar para nosotros. También debemos de estar seguros que Cristo murió por nuestros pecados. Reconocer que por naturaleza éramos pecadores y que no podíamos salvarnos por nuestros propios medios. Y arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de ellos y pedirle al Señor que siempre esté presente en nosotros, que siempre ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida. En cierta oportunidad alguien decía: en el corazón del hombre hay un trono,
Y ese trono puede ser ocupado solamente por el yo de la persona o por Jesucristo. Si ese trono es ocupado por el yo de la persona, está perdido. Pero si ese trono está ocupado, si en ese trono está Cristo Jesús, hay salvación y vida eterna. Entonces, mis hermanos, Cristo nos ha llamado a un estilo nuevo de vida. Y nosotros debemos de seguir ese estilo nuevo de vida. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios, que ahora es la lámpara que ilumina el camino por el cual nosotros debemos caminar todos los días que nos quedan por delante. También tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Pero que en esta mañana el nombre de Cristo Jesús sea levantado en alto. Que en esta mañana el nombre de Cristo Jesús sea glorificado. Que el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, siempre sea bendecido. Y yo bendigo el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre como el nombre de Cristo Jesús, en el cual todos doblegamos nuestras rodillas, en el cual todos confesamos que es lo mejor que nosotros hemos encontrado en esta tierra. Dios les bendiga, mis hermanos, ánimo y sigamos adelante. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra, Señor, que pudimos escuchar, que vino de ti, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque cada día te estás revelando a nuestra vida, a nuestra familia, en nuestros hogares estás haciendo transformaciones, Señor. Lo creemos, Padre. Seguimos creyendo, Señor, que tú estás tomando el control de nuestra vida y de toda situación adversa, Señor, que podamos estar atravesando en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, amén. Amado hermano, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Les invitamos a que cada martes se sintonice con nosotros a las 8 de la noche en nuestras noches de oración y cada domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, que tengan una preciosa semana junto con sus familias.